Muy buenos días, mis hermanos. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo especial en el cual adoramos a nuestro Dios y aprendemos de Él por medio de su palabra. Le invito a que me acompañe a Salmo 71. Voy a leer el versículo 5 al 6 en la traducción NTV. Dice así la palabra de Dios. Oh Señor, solo tú eres mi esperanza, en ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. Así es, estás conmigo desde mi nacimiento, me has cuidado desde el vientre de mi madre, con razón siempre te alabo. Y voy a leer el versículo 19 en adelante. Tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos más altos. Has hecho cosas tan maravillosas. ¿Quién se comparará contigo, oh Dios? Has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Entonces te alabaré con música de arpa, porque eres fiel a tus promesas, oh mi Dios. Te cantaré alabanzas con la lira, oh Santo de Israel. Gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas, porque me redimiste. Le invito a que incline su rostro y cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amén. Señor Jesús, aquí estamos, Padre. Gracias te damos por esta oportunidad, Señor. Y así como el salmista, Señor, queremos, Padre Santo, exaltarte, Señor Jesús. Aquí está nuestra vida, Padre Santo, y queremos entregártela por completo, Señor. Queremos proclamar tu nombre, Padre Santo. Queremos proclamar tu justicia, Señor, porque tú, Señor, nos has salvado, Señor. Nos has librado, Padre Santo, y estamos agradecidos, Señor, por esa oportunidad que nos das, Padre Santo, porque reconocemos, Señor, que es por tu misericordia, Padre, por tu gracia, por tu amor, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Y así como dice, Señor, en el Salmo 51, Padre, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y así queremos, Señor, cantarte. Así queremos alabar tu nombre, Señor, con ese corazón humillado delante de ti, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Padre, por lo que eres. Recibe toda alabanza, Señor, toda la honra por siempre. Amén. Vamos a cantarle a nuestro Dios, que Él es nuestra salvación y nos ha librado de toda maldad. Amén. Me has librado.
Alzo mis ojos hacia aquel que a mis pecados puso fin, porque mi santo Salvador murió por mí el más pecador, para sanar la ira de Dios, para encontrar perdón en Él, para encontrar perdón en Él. Gran Cordero Redimidor, es mi justicia y santidad, el inmutable gran yo soy. Con él jamás podré morir, pues con su sangre me compró. Mi vida está escondida en él, Jesús mi Dios, mi Salvador, Jesús mi Dios, mi Salvador. Tengo ante el trono, tengo ante el trono celestial, alguien que ruega mi favor, sacerdote inmortal, por suerte su nombre es amor, mi nombre ya grabado está sobre su mano y corazón, y mientras Cristo está ahí, nadie me podrá condenar, nadie me podrá condenar.
Señor, te cantamos con todo nuestro corazón, porque tú eres nuestro Redentor. Tú eres nuestro Salvador, Señor. Y levantamos nuestra voz, Señor, declarando tu palabra que dice que tú eres aquel que intercede por cada uno de nosotros, el que está sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu redención. Gracias por ese infinito amor, Señor. Te alabamos, te bendecimos, porque tú eres digno de ser alabado y exaltado, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor Jesús. Amén. Amén. Alabado sea nuestro Dios, hermanos. ¿Qué le parece si se prepara para escuchar la palabra de Dios que Él tiene preparado el día de hoy? Indudablemente vamos a aprender mucho. Amén. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo de parte del grupo de alabanza. Hasta pronto. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios una vez más para estudiar la palabra del Señor. Quiero invitarlos a que prepare su corazón, prepare su familia también, tome su Biblia en la mano, jale a sus hijos, invítelos a también participar de la palabra del Señor. La lección que nos toca hoy, este día es un poco raro el título, pero lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Esta es la lección número 11 de nuestra serie Las parábolas del Señor Jesús. Y se llama esta lección una lección acerca de la sabiduría de serpiente. ¿Les suena raro, verdad? Una lección acerca de la sabiduría de serpiente. Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 16 nos lo aclara muy fácilmente y de manera muy sencilla. Dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cuántos de ustedes han leído la parábola del mayordomo infiel de Lucas capítulo 16? Esa parábola o esa historia nos está hablando acerca del dinero. Es muy importante que aunque nosotros ya estudiamos toda una serie de dinero, no sé usted si acuerda, hace 2 años más o menos, estudiamos la serie que se llamaba en ese tiempo ¿De quién es mi dinero? Precisamente. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso. Jesús dijo: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El dinero es uno de los temas comunes de las parábolas de Jesús. Una tercera parte de las 40 parábolas o más que Jesús contó tienen algo que ver con las riquezas terrenales, con tesoros, con monedas, con dinero de algún tipo. Este hecho, a menudo citado por los falsos profetas, es hecho para justificar su propia obsesión por todas las clases de riqueza temporales de este mundo. Escucharlos a ellos predicar dan la impresión como si Jesús mismo fuera un amante del dinero, o que la forma principal o única en que Dios bendice a sus fieles es haciéndolos ricos. Sin embargo, el verdadero asunto de Jesús en esta parábola es precisamente lo contrario. En Marcos 10:24 dice: cuán difícilmente le es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. En Mateo 6:24 dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No está diciendo busca primeramente las riquezas materiales. En ningún caso Jesús hizo o dijo algo que pudiera alentar o animar a sus discípulos a entregar sus corazones o su esperanza a la prosperidad material o las posesiones terrenales. En la historia del hombre rico y Lázaro, que seguramente también tú has leído, ahí el Señor está hablando de la insensatez de este hombre que se dedicó completamente y puramente a sus bienes materiales. Jesús enseñó que las riquezas pueden ser un impedimento para entrar en el reino de los cielos, según Mateo capítulo 19, versículo 23 al 24. En la parábola de los talentos, por ejemplo, que vimos la semana pasada, o de las minas también en Lucas 19, o en la parábola de los viñadores, igualmente en Lucas 20, está hablando de dinero. Estas historias nos recuerdan que somos nada más que administradores de todos los recursos terrenales que el Señor pone a nuestro cuidado. Debemos ser prudentes y fieles en la forma en que las usamos. La parábola del tesoro escondido, por ejemplo, o la perla de gran precio de Mateo capítulo 13, no tratan sobre la búsqueda de las riquezas o el acaparamiento de bienes materiales. Más bien está hablando de el enorme precio de nuestra redención. Esa es la verdad y lo verdadero que Jesús predicó acerca del dinero, el valor infinito del reino celestial. Las Escrituras, como leemos en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 10 y 11, Pablo, aconsejando a su hijo Timoteo, le dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Le dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia y la mansedumbre. Jesús resumió este asunto en una exhortación clara en su parábola del Sermón del Monte. También seguramente tú has leído Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones mirtan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En la parábola que hoy vamos a estudiar se encuentra en Lucas capítulo 16, y vamos a estudiar de un siervo infiel, mentiroso, engañador, que fue descubierto y se le avisó al rey que sería despedido. Este hombre astutamente utiliza las riquezas de su amo para comprar amistades que le serán de utilidad para amortiguar su propia caída. Busque conmigo Lucas capítulo 16 y vamos a leer de los versículos 1 al 8. Es posible que también usted ya ha leído este versículo, pero es posible también que no haya quedado muy entendido de lo que aquí el Señor quiere enseñarnos. Pero hoy vamos a aprender qué es lo que Jesús está queriendo decirnos. Dice la palabra de Dios, Lucas 16, 1 en adelante. Dijo también a sus discípulos. A ver, ¿a quiénes les dijo? A los fariseos, a los publicanos, ¿a quiénes? Dice aquí a sus discípulos, o sea, a los creyentes, o sea, a la iglesia, o sea, a mí, a ti también. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí:
¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Esta frase de en sus casas es muy importante, tome nota de eso. Él dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Qué interesante parábola. Una de las parábolas más raras que Jesús haya contado. Porque qué cosa tan extraña por la cual alabar a alguien. Esa es una de las más sorprendentes parábolas que Jesús cuenta. ¿Cómo es posible sacar algún principio espiritual positivo de acciones poco éticas, como la de este mayordomo injusto o infiel? ¿Puede alguna enseñanza buena provenir de tan mal ejemplo como el de este hombre? En esta parábola, el personaje principal es un hombre al que Jesús se refiere como un mayordomo malo. Así que no hay duda de su carácter torcido. Sus acciones propias revelan que era malvado, que era un hombre conspirador, totalmente carente de principios, un hombre sin vergüenza en su maldad. Y su caída comenzó porque él manejaba las propiedades de su amo de una manera que era un desperdicio, un gasto excesivo, o tal vez utilizaba los recursos de su empresa para pagarse gastos personales. Tal vez imaginó que era libre de gastar de forma extravagante porque el amo nunca le haría una auditoría. Pero una acusación real, creíble, contra él llegó a oídos de su amo, quien le dio un aviso de despido y ordenó una auditoría completa de su trabajo. El mayordomo sabía que era imposible encubrir su mala conducta. Reconoció por sí mismo también que no podía hacer un trabajo duro o un trabajo físico fuerte y que era demasiado orgulloso como para pedir limosna. Dice, cavar no puedo, pedir limosna tampoco, me da vergüenza. Así que optó por engañar al hombre rico todavía más. Preparó entonces los libros que seguramente él llevaba anotadas, las deudas de las personas, y entonces fue llamándolos uno por uno. Gratuitamente les perdonó grandes deudas. ¿Qué estaba haciendo este hombre? En efecto, estaba robándole a su amo, con el fin de ganar amigos para comprar favores, asegurándose así que cuando el hombre rico finalmente los despidiera, sería recibido por la gente que ahora estaría en deuda con él. No hay manera de ocultar el comportamiento sin escrúpulos de este hombre. Jesús mismo se refiere a él como un mayordomo malo. El público principal que estaba escuchando a Jesús eran sus discípulos, como dije hace un momento. Estaba hablando a los creyentes.
Se dirige a personas que ya se habían comprometido a seguir a Jesús, hombres y mujeres que aman la justicia y que le han aceptado, han rechazado el mal y han aceptado seguir a Cristo, seguir el bien. Entonces esta parábola es para los creyentes. El hombre rico de esta parábola es impresionantemente rico. Es tan rico que ni siquiera se preocupaba participar en las operaciones de su empresa. En su lugar contrató a un gerente, un administrador, para conducir su negocio. Es evidente que este mayordomo era experto, era hábil, era un hombre distinguido. Él mismo decía que no estaba acostumbrado a trabajo pesado. No había sido puesto en una posición tan importante si no hubiera tenido la confianza plena e incondicional de su amo o del hombre rico. Muy a menudo los mayordomos en aquellos tiempos eran siervos de confianza que habían nacido y se habían criado en el hogar de los dueños y eran tratados como parte de la familia. En cualquier caso, la confianza del hombre rico en la habilidad y la integridad del mayordomo era tanto que le había confiado el control total sobre sus asuntos y sus bienes. Este mayordomo tenía el derecho a actuar por su propia cuenta, sin una estrecha supervisión de su amo. El dueño de esta empresa nunca hubiera descubierto el problema de este administrador si alguien de afuera no se lo hubiera dicho. Debe haber sido una noticia muy mala para él, pero el hombre rico, cuando el mayordomo fue acusado ante él como disipador de sus bienes, decidió despedirlo. Este administrador o mayordomo de confianza efectivamente había violado la confianza que se había depositado en él. Versículo 2 de Lucas 19 dice que el hombre rico llamó a su mayordomo y le dice: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque no podrás más ser mayordomo. Evidentemente el mayordomo no tenía cómo encubrir su culpa. Así que mientras preparaba su contabilidad final, inventó un plan audaz para asegurarse que cuando perdiera su trabajo no terminaría en la calle. Una vez que no continuara con este trabajo, quedaría literalmente sin ingresos y sin un lugar para vivir, porque él vivía ahí también. Se enfrentaba entonces a un futuro sombrío con una mancha en su expediente de empleo. Y todos estos pensamientos se expresaron en el versículo 3. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Entonces este era un profesional, un ejecutivo de escritorio. Cavar es un trabajo muy duro y además él pensaba que ese trabajo estaba por debajo de su condición. Desde luego no quería volverse un mendigo para estar pidiendo dinero. Pero entonces tuvo una gran idea. Tenía en su posesión, y lo miramos en el versículo 4, donde dice: ya sé lo que haré. Una idea brillante le surgió y de repente se le ocurrió que él tenía todavía a su disposición los medios para congraciarse con los deudores del hombre rico. Y el mayordomo utilizaría lo poco que le quedaba de su autoridad para reducir las deudas de ellos a fin de que le quedaran debiendo grandes favores. Este era su plan. Las deudas de esta economía agrícola normalmente se pagaban con especie en tiempos de la cosecha. El aceite en el versículo 6 se refiere a aceite de oliva, un alimento esencial en todas las culturas del Medio Oriente y del Mediterráneo.
El trigo también era un producto igualmente esencial. Se trataba entonces de que el mayordomo estaba actuando a favor de sí mismo. Así que antes de que los deudores se enteraran de que había sido despedido, los llamó uno por uno y les hizo ofertas para descontar sus deudas en cantidades que iban del 20% al 50%. Cuando llegara la cosecha y también el pago de la deuda, tendrían que pagar mucho menos de lo que originalmente debían. Este fue un gran favor a los deudores y por lo tanto el mayordomo hizo que quienes le debían a su amo ahora estuvieron en deuda con él. Y esto le garantizaría que cuando yo ya no tuviera el empleo como mayordomo, él seguiría siendo bien recibido. Técnicamente el hombre todavía tenía autoridad legal para dar descuentos como estos. Sin embargo, moral y éticamente sus acciones eran reprochables. Y estaba siendo despedido por el derroche de recursos de su amo. Este plan de descuento equivalió a malversación de fondos. Fue una apropiación indebida de los recursos de su dueño. Este hombre no tenía ni conciencia ni remordimiento. Estaba preocupado de una sola persona, o sea, de sí mismo. Si no podía ganarse la vida honestamente, lo haría de cualquier otra manera posible que pudiera. Y estos eran los grandes costos y el descuento. 100 barriles de aceite equivale a 875 galones, algo así como 3.312.235 litros. El precio de esta cantidad de aceite sería unos 1,000 denarios. Y un 50% de descuento era igual al salario medio de un obrero durante más de 1 año y medio. Imagínate el descontazo, la oferta. El que debía 100 medidas de trigo, se necesita 1 centenar de hectáreas para producir esta cantidad. Su valor total de esas 100 medidas equivalía a 8 o 10 años de trabajo para el agricultor. Entonces, el 20% de descuento significaba una reducción de pago de cerca de 2 años de trabajo. Y como estos 2 deudores, había muchos más deudores también. Aquí nomás se mencionan a estos 2. Porque versículo 5 de Lucas 16 dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, lo que quiere decir que eran muchos. Y descuentos como este, imagínate todo el dinero que usó de su amo para ganarse el favor de los deudores. 1 docena o más de descuentos a ese nivel representaba una fortuna que le compraría al mayordomo favores para toda la vida. Por supuesto, los deudores estaban felices de aceptar el trato. Probablemente creyeron que él estaba actuando de buena fe a favor de su amo, pero acababa de estafarlo de una fortuna enorme al hombre rico. Ahora, lo que sigue adelante, y aquí viene lo sorprendente. Aquí la historia toma un giro. Podríamos esperar que esta parábola terminara como la historia del otro mayordomo malvado de Mateo 24:50 que vimos hace unos días atrás. Dice allí, vendrá el señor de aquel siervo el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo creo que usted se acuerda de esta historia que hablamos la semana pasada. Pero esta historia que hoy estamos estudiando no termina de esa manera tan dura. Con este alabó el amo al mayordomo
malo por haber hecho sagazmente. Desde luego no estaba de acuerdo con la deslealtad del hombre, ni pensaba lo mejor de su despreciable persona. Por eso le pidió cuentas, porque lo iba a despedir. Él no aplaudió tampoco la falta de honor del mayordomo. Lo que elogió fue lo sagaz que había sido. Versículo 8 de Lucas 16 dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. La palabra griega que se traduce como sagazmente significa con prudencia, también significa astutamente, y tiene la idea de ser cauteloso o ingenioso. Aprovechó de manera cuidadosa la breve oportunidad que tenía. Manipuló los recursos de su amo cuidadosamente en esa breve oportunidad que él tenía. Esas riquezas que estaban temporalmente en su poder todavía las manipuló para lograr fines ventajosos a largo plazo. Se ganó la amistad de aquellos hombres que le debían al amo. Imagínate el gusto que debieron haber sentido estos deudores al ver que su deuda disminuía un 50% o un 20% también. Ahora tenía muchos influyentes hombres de negocios que habrían de tenderle la mano cuando se le solicitara. Entonces este hombre estaba tratando de asegurar su futuro. Vamos a ver la explicación de esta parábola. Lucas 16:8 está la explicación y dice: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Qué quiere decir esto? Los pecadores tienden a ser más inteligentes con visión de futuro y diligentes en su corto bienestar temporal que lo que los santos lo están en la tarea de acumular tesoros para la eternidad. Ahora lo entendemos mejor. Los pecadores tienden a ser más inteligentes con visión de futuro y diligentes en su corto bienestar temporal que lo que los santos lo están en la tarea de acumular tesoros para la eternidad. Los hijos de este siglo son los que no tienen parte ni interés en el reino de Dios. No tienen nada que esperar, excepto los años que le restan de su vida en esta tierra. Están más preocupados y son más inteligentes cuando se trata de asegurar un futuro ventajoso para sus años de jubilación. Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos de luz, quienes tienen un futuro eterno para el cual prepararse. Gente impía convierte su energía increíblemente con habilidad en la tarea de adquirir bienes terrenales para los años restantes de su vida. La expresión hijos de luz es una frase que designa a los verdaderos discípulos de Jesucristo, a los redimidos, como dice San Juan 12:36 o Primera de Tesalonicenses 5:5. Después de todo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces deberíamos tener nuestra mente puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como dice Colosenses 3:2. Sin embargo, en comparación con todas las estrategias y maniobras que los no creyentes emplean
para asegurarse su futuro en este mundo, muestran una clara falta de sabiduría los hijos de luz. Consideremos lo absurdo que es esto. Las personas que se preparan para su jubilación tienen probablemente a lo más 30 años para planificar y por lo general menos tiempo. La vida es corta. Sin embargo, los hijos de este mundo harán cualquier cosa con tal de obtener alguna ventaja para sus últimos años de vida. La mundanalidad no es el que Jesús elogia, sino su ingenio sagaz. Seguramente los hijos de luz, unidos por la eternidad, deberían ser más efectivos, más activos, más celosos, más conscientes y más sabios acerca de para aprovechar bien el tiempo en prepararnos para el futuro y hacer tesoros en el cielo. A partir de este momento, Jesús hace 3 exhortaciones muy importantes y prácticas también en relación con la actitud del creyente hacia las riquezas injustas, es decir, del dinero. A los discípulos de Cristo debería dar forma a sus pensamientos y comportamientos hacia los demás, hacia uno mismo y hacia Dios también. En ese orden, a los discípulos de Cristo debería dar forma a sus pensamientos y comportamientos hacia los demás, hacia uno mismo y hacia Dios. Y estos son los puntos claves de sabiduría que Jesús extrae de esta historia o de esta parábola sobre el mayordomo injusto o mayordomo infiel. Lección número 1. Lo que Jesús nos está diciendo aquí es que el dinero es un recurso para ser utilizado en bien de los demás. Inmediatamente después de elogiar la astucia de este hombre o de los hijos de este mundo por su ingenio con visión de futuro, Jesús añade el consejo para sus discípulos. Versículo 9, capítulo 16 de Lucas dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Esta última frase tiene mucho significado. Voy a volver a leer el versículo y dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué quiere decir esto? Utiliza tu dinero para hacer amigos, no terrenales, sino amigos que le darán la bienvenida en su hogar eterno. En otras palabras, ser generoso con el pueblo de Dios. Ponga su dinero a trabajar para los demás. Ayude a los verdaderamente necesitados entre el pueblo de Dios. Dice: y tendrás tesoros en el cielo. Mateo 19, 21. Hace poco leímos Mateo 25, y quiero leerlo una vez más hoy. En Mateo 25, versículo 35. Dice la palabra de Dios. Mateo 25, 35 al 40. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?
Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué interesante lo que Jesús está diciendo. Esto es para enfatizar nuestro deber de utilizar nuestro dinero para apoyar el ministerio del Evangelio, para ayudar a los demás. Yo puedo pensar que habrá personas en la gloria cuando usted llegue con ganas de abrazarte y decirte: por medio de tu inversión en el ministerio del Evangelio, en la extensión del reino, yo oí, creí, recibí la vida eterna en Cristo. Y esto es lo que la exhortación de Cristo nos quiere decir. Sembremos para su reino, sembremos en los demás. Estos hombres preguntaron: pero ¿cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos desnudo, enfermo o en la cárcel? Y Jesús les dice: por cuanto a mí lo hicisteis, por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí lo hicisteis. En el caso de este mayordomo infiel, sus acciones injustas le ganaron amigos y le aseguraron su futuro. Entonces, con esto Jesús les recuerda a sus discípulos que nosotros también somos administradores. Estamos bajo órdenes expresas de ser generosos con los recursos del Maestro a fin de hacer amigos para la eternidad. El asunto aquí es si un administrador deshonesto, terrenal, que utiliza su posición y hace amigos para un breve temporal futuro, cuánto más debemos nosotros usar los recursos de nuestro Maestro para hacer amigos para la eternidad. Esta es la manera clave en que Jesús quiere que seamos: prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. La aplicación clara es que el deber de cada creyente es invertir las riquezas temporales e injustas en una empresa que produzca algo de eterno valor. Que produzca algo de eterno valor. Las relaciones obtenidas mediante estas inversiones enriquecerán al cielo por toda la eternidad. La acumulación personal de riquezas es pecaminoso y nos roba la bendición eterna de extendernos hacia los demás. Lucas 6:38, voy a leer. Si tú tienes tu Biblia, también lo puedes hacer en tu casa. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, la lección número 1 de esta parábola que Jesús está contando está diciéndonos que el dinero es un recurso para ser utilizado en bien de los demás. ¿Qué fue lo que hizo este hombre, el mayordomo infiel? Usó los recursos de su amo para ganarse favores de los deudores y asegurarse su futuro. Él estaba pensando solamente en sí mismo. No estaba pensando y preocupado por la deuda de los demás. Lección número 2. Lo que el Señor nos quiere decir con esta parábola es que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Y siempre debemos pensar de nosotros mismos como mayordomos, como administradores. La primera exhortación de Jesús se enfoca en las necesidades de los demás. La segunda nos anima a examinarnos a nosotros mismos, como en la parábola de los talentos. El creyente que recibe poco es responsable en su última instancia ante Dios de igual manera que aquella que recibe más talentos, porque ambos rendirán cuentas de lo que hicieron con los recursos que su amo les dio. El carácter verdadero se ve en la forma en que una persona se encarga de las cosas pequeñas. Qué interesante esto.
El carácter verdadero se ve en la forma en que una persona se encarga de las cosas pequeñas. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Tal vez tú has escuchado a alguien decir: si tuviera yo más, daría más. Fíjate que eso no es cierto. No lo iba a hacer. Las personas verdaderamente fieles son generosas debido a su carácter, no por sus circunstancias o por tener mucho dinero. La viuda, por ejemplo, ¿recuerdas la historia también? Que tenía prácticamente nada, dio todo lo que tenía. Muchas personas que no lo tienen todo, no dan nada. Muchas personas que tienen todo, no dan nada. Una persona con escasos recursos que gasta todo lo que tiene en sí mismo, no va a ser desinteresado de repente si se convierte en rico. Tener más dinero solamente impulsa o aumenta el deseo de tener más. Por tanto, es muy importante entonces que los creyentes tengamos una perspectiva adecuada sobre los deberes que tenemos como administradores, independientemente si tenemos mucho o si tenemos poco. La declaración de Jesús en este texto parece indicar que la mayordomía sabia se aprende mejor y se establece un compromiso a practicarla primero en las cosas más pequeñas. Es necio desear las riquezas si no se ha sido un mayordomo fiel en lo que ya se nos ha dado por nuestro Dios. El verdadero asunto es que la mayordomía no se trata de grandes sumas de dinero y regalos costosos. Se trata de la integridad y el carácter espiritual de la persona. Usted empleará todos los recursos de que disponga en este momento si es capaz de ver el inmenso valor de la inversión en la eternidad. La característica de un buen mayordomo es que comprende que todo lo que tiene es un don gratuito de Dios. Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Nada es nuestro. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quiénes son los que en él habitan? Pues todos los seres vivos, entre ellos nosotros. Entonces nosotros somos propiedad de Dios, nosotros no somos propietarios de nada. Salmo 104, versículo 24 dice: la tierra está llena de tus beneficios. Dios es rico, sumamente rico. Nos compró a nosotros y nosotros no tenemos nada. No somos dueños de nada, solo somos mayordomos, administradores. Las cosas que nosotros llamamos posesión no son nuestras, son de Dios. Son bendiciones divinas que nos es dado para invertirlas sabiamente y tan sabiamente como podamos para bien de los demás y para la iglesia de Dios también. Esto es cierto ya sea que usted tenga poco o que tenga mucho. Lucas 12:34 dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses 3:1 dice: buscad entonces las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lo que hacemos con nuestro dinero revela el verdadero estado de nuestro corazón. Los que no están invirtiendo en la obra de la redención están eludiendo su deber de ser
fieles mayordomos, perdiendo un momento de oportunidad y empobreciéndose a sí mismos para la eternidad. Dios no va a recompensar a las personas que desperdician sus recursos. Gastar dinero en lujos innecesarios, en cosas sin valor, todo es robarnos a nosotros mismos la verdadera y eterna riqueza. Otra denuncia penetrante en Lucas 16:12 dice: si en lo ajeno no fuisteis fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y este es un recordatorio del primer principio de la mayordomía. No somos dueños de nada, no tenemos nada en posesión. El apóstol Pablo a Timoteo le dice en su primera carta, capítulo 6, versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Todo lo que tenemos es para administrar, no solo el dinero que damos a la iglesia cada 8 días. Todo lo que tenemos pertenece a Dios y todo debe utilizarse para su gloria. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuanto más desperdiciemos en nosotros mismos, mientras más cosas acumulemos en esta vida, menos tendremos tesoros en el cielo. La verdadera riqueza está allí. Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las riquezas que no se ven son eternas. Lección número 3. Lo que Jesús también nos está diciendo con esta parábola es que no dejemos que el dinero usurpe el lugar de Dios en nuestro corazón. No dejemos que el dinero tome el lugar de Dios en nuestro corazón. Que no le usurpe, que no le quite, que no le robe. Y esta historia termina con una exhortación. Volvamos ahí a Lucas 19:9. Dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. La primera lección que vimos atrás hace énfasis en el deber de utilizar nuestros recursos terrenales para ministrar a los demás. Lucas 19:10-12, Jesús nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos. Esta exhortación final centra nuestro corazón en Dios. La administración de los recursos de Dios es una obligación permanente. No es un deber una vez a la semana, cuando nosotros ponemos la ofrenda en la reunión de los domingos. En términos bíblicos, un mayordomo es un esclavo. Los creyentes somos propiedad del maestro que nos ha comprado. Entonces somos sus esclavos y estamos a su servicio con todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, las 24 horas del día, no solamente un día a la semana. Entonces todo lo que tenemos lo administramos para nuestro Dios. También además sabemos que ningún esclavo puede servir a 2 señores. Jesús nos está enseñando que la manera en que nuestra mayordomía es una evidencia que revela si somos creyentes genuinos o solo somos apariencia. Lo que haces con tu tesoro revela realidad dónde está tu corazón. Si con los bienes y con las primicias de todos tus frutos, como dice Proverbios 3:9, usted está demostrando por su administración que ha repudiado a otros dioses
como el lucro deshonesto o como el amor al dinero. Los fariseos eran ejemplos de este principio. Ellos aparentaban ser siervos de Dios, pero su verdadero Dios era Mamón, era el dinero. Algunos de estos fariseos escuchaban a escondidas mientras Jesús contaba estas parábolas a sus discípulos. Lucas 16:14 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Estos hombres escuchaban a Jesús, pero no con la intención de aprender, no con la intención de ser confrontados con la palabra, sino para burlarse. Y esto es bien triste, que a veces nosotros también tomemos esas actitudes hipócritas de los fariseos. Recordemos entonces estos tres principios o estas tres lecciones, que los recursos que el Señor nos ha dado es para administrarlos o para utilizarlos con los demás. Segunda lección que aprendimos es que todo lo que tenemos pertenece a Dios y siempre debemos pensar en nosotros mismos como mayordomos. Y tercera lección que aprendemos aquí es que no dejemos que el dinero usurpe el lugar de Dios en nuestros corazones. Yo espero que hayamos aprendido de esta historia estas verdades claves, importantes, profundas, que a lo mejor no las habíamos entendido como Jesús las enseñó, pero ahora sabemos que esta parábola está hablando a nuestras vidas, a los mayordomos fieles del Señor. Fíjense cómo este mayordomo infiel nos da tremendas lecciones a los mayordomos que podemos ser fieles para el Señor. Espero que esta palabra quede en nuestro corazón y que la sigamos meditando en nuestras vidas día tras día. Quiero recordarle que se esfuerce un poco más. No permita que su corazón se amolde a lo cómodo, porque además ya pronto estamos por regresar a nuestra iglesia a congregarnos. Ya recibirán instrucciones en su momento que deben atender para que con orden, con disciplina y con las reglas necesarias podamos tener los mejores momentos de nuestros encuentros con Dios y con su palabra. Les animo a que animen a sus familias a estarse preparando en oración. En este regreso, ¿cómo quiero vivir mi vida cristiana ahora? Es posible que Dios ya ha hablado a su corazón para que usted examine su vida también y vea de qué manera o qué es lo que Cristo quiso enseñarle en este tiempo que estamos confinados. Porque seguramente Dios ha tenido propósitos muy claros para cada uno de nosotros. No permitamos que la iglesia solamente se centre en cuatro paredes. Por algo Dios nos mandó a nuestras casas, para aprender de Él y para hacer luz a los demás también. Oremos al Señor, hermanos, por su palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Maravilloso es entender tus verdades, Señor, que ahí tú has plasmado para nuestra enseñanza. Ayúdanos a tomarlas para nosotros mismos, porque tú lo has dicho para nosotros. Ayúdanos, Padre, a tomar interés y darle mucha importancia a lo que tú nos estás enseñando en estos tiempos, Señor. Todo lo has preparado para nuestro bien y para este momento, Señor. Ayuda a cada hogar, cada familia, a los padres, a los hijos, Señor, a todos, para que con mayor entusiasmo y gozo te sigamos a ti, Padre. Que no volteemos la mirada para atrás ni a los lados, ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que vayamos siempre hacia adelante. Gracias por tu presencia, Señor, que nos ha acompañado hasta hoy, y gracias por todo lo que nos permites vivir en este tiempo también. Te lo damos y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, y a pronto nos miramos por aquí. Hasta pronto.
el trono, vengo ante el trono celestial, alguien que ruega mi favor, sacerdote inmortal, los fuertes su nombre es amor, mi nombre ya grabado está sobre su mano y corazón, y mientras Cristo está ahí, nadie me podrá condenar, nadie me podrá condenar. Satanás puede acusar y a señalar la culpa en mí. Alzo mis ojos hacia aquel que a mis pecados puso fin, porque mi santo Salvador murió por el más pecador, para saltar la ira de Dios, para encontrar perdón en Él, para encontrar perdón en Él. Al Cordero el video, es mi justicia y santidad, el inmutable gran yo soy, el Rey glorioso, el Redentor, con él jamás podré morir, pues con su sangre me compró, mi vida está escondida en él, Jesús mi Dios, mi Salvador, con él jamás podré morir, pues con su sangre me compró, mi vida está escondida en él, Jesús mi Dios, mi Salvador, con él jamás podré morir, pues con su sangre me compró, mi vida está escondida en él, Jesús mi Dios, mi Salvador, Jesús mi Dios, mi Salvador. Oh Señor, te cantamos con todo nuestro corazón porque tú eres nuestro Redentor. Tú eres nuestro Salvador, Señor. Y levantamos nuestra voz, Señor, declarando tu palabra que dice que tú eres aquel que intercede por cada uno de nosotros, el que está sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu redención. Gracias por ese infinito amor, Señor. Te alabamos, te bendecimos porque tú eres digno de ser alabado y exaltado, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor Jesús. Amén. Amén. Alabado sea nuestro Dios, hermanos. ¿Qué le parece si se prepara para escuchar la palabra de Dios que Él tiene preparado el día de hoy? Indudablemente vamos a aprender mucho. Amén. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo de parte del grupo de alabanza. Hasta pronto.